nos va a acompañar en esta charla. Ella es investigadora asistente, recientemente promovida a adjunta con la linda noticia que nos acaba de dar recién del CONICET. Es jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, donde coordina el grupo de infecciosas en equinos, aborda diversas líneas de investigación relacionadas a las enfermedades bacterianas justamente del equino. También es integrante del Instituto de Investigaciones en Epidemiología Veterinaria en dicha facultad y es profesora titular de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde codirige el grupo de investigación en sanidad y producción animal y muchas otras tantas cosas. Esto es un breve resumen de todo lo que ha hecho y es Carla Bustos. Y bueno, hoy vamos a tener el grato honor de disfrutarla. Nos va a transmitir un poco de su experiencia en el trabajo que viene haciendo en el tema de la resistencia antimicrobiana, en el caso de los equinos, y su tema va a estar relacionado con los nuevos hallazgos de una problemática subestimada. Si quieren hacer preguntas, bueno, los invito a que justamente preguntas o comentarios o alguna inquietud las puedan ir haciendo en el chat y al finalizar la presentación seguramente nos va a poder responder alguna de estas inquietudes. Así que Carla, cuando quieras, podés ya comenzar a Dale. Bueno, presentar. muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también por la convocatoria, porque también la especie equina es una especie que nunca se trata mucho en la relación a resistencia a los antimicrobianos, así que me parece una muy buena convocatoria para poder difundir un poquito qué pasa en el equino. Yo comparto, ¿vale? Y vos decime si se ve. Dale, perfecto. Mientras tanto, les pido que tengan por favor sus cámaras y sus micrófonos apagados, así no la distraemos. Y al finalizar, si quieren, ahí sí pueden desbloquear su audio y hacer directamente preguntas o la ponen en el chat. Gracias. Bien. ¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto. Bien, bueno, entonces cualquier cosa, si se me para, porque vieron que uno no ve, solamente ve la pantalla, alguno abre el micrófono y me dice y lo revemos, y así no quedo hablando Sí, sola. sí, quédate tranquila. Bueno, como me presentó Vale, la temática de esta charla va a ser de resistencia a antimicrobianos en equinos, y decidí agregarle este tópico que sería nuevos hallazgos de una problemática subestimada, porque si bien todos sabemos que existe la resistencia antimicrobiana en la especie equina, hay algunas cositas nuevas que está bueno empezar a tener conciencia y a tener un uso un poco más racional de los antimicrobianos, porque hay problemas que ya están sucediendo hoy en día y que no es una problemática de un futuro. Así que pensando en ese enfoque, la idea de la charla es dividirla en primero un breve repaso sobre la resistencia antimicrobiana y después sobre lo que está pasando en las cepas bacterianas que están circulando en equinos y cómo estos nuevos hallazgos pueden ser una problemática que actualmente no se le está dando tanta trascendencia como realmente merecería. Entonces, comenzando con lo que es la resistencia antimicrobiana, como una de las tantas definiciones, la podemos definir como la capacidad que tienen los microorganismos de producir mecanismos específicos que les permiten sobrevivir en presencia de sustancias nocivas, que serían los antimicrobianos. Y acá me robé la idea de un doctor odontólogo que participó en las jornadas de una salud que tuvimos la semana pasada en la facultad, organizadas por varias facultades de la UBA, que me pareció muy interesante porque la resistencia es tan vieja, el fenómeno de resistencia, como el descubrimiento de los antimicrobianos. Y este es la lectura del premio Nobel a Fleming sobre el descubrimiento de la penicilina, en el cual él, además de redactar todo lo que sería la metodología de cómo descubrió la penicilina, cómo estudió la penicilina y los alcances antimicrobianos que tenía, acá resalto que él también plantea que si se expone a los microorganismos a concentraciones que no son lo suficientemente altas como para matarlos,
puede pasar de que esos microbios se vuelvan resistentes a la penicilina y eso que pasa en el laboratorio también podría pasar en el cuerpo. Algo que en ese momento podría haber sido totalmente imaginario y que hoy en día sabemos que pasa todo el tiempo. Bueno, y él también imaginaba que en algún día la penicilina se podía comprar en shops, le dicen él, lo que hoy conocemos como farmacias. Y esto mismo, ¿no? De que cuando se compre de manera tan libre, el exponer a los microorganismos al antibiótico en dosis subletales puede generar cepas resistentes. Y acá da un ejemplo como si el señor X se enferma de un resfriado y toma penicilina, pero no en la suficiente cantidad como para matar a sus estreptococos, pero sí para, él menciona, educarlos, los hará resistentes a la penicilina, y si él después contagia a su esposa, la señora X, y ella sufre neumonía, y es tratada por neumonía, por la penicilina, esa penicilina ya no va a hacer su efecto y esta mujer no se va a curar de esos estreptococos y va a morir. Entonces, ¿de quién sería la culpa? ¿No? De la muerte de esta mujer X que no tuvo la fortuna de que sus microorganismos respondan a la penicilina. Entonces, también enfocando sobre el uso negligente de los antimicrobianos ya desde que se descubrió la penicilina, ¿no? En 1945. Entonces, como moraleja plantea que si usa penicilina, que la use de manera suficiente, ¿no? En ese contexto, entonces, sabiendo de que el fenómeno de resistencia es algo que ya está inherente a los microorganismos, lo que sucede es que hay un aceleramiento de ese fenómeno de resistencia, más allá de la aparición, sino que muchas veces con el uso cada vez más sostenido de los antimicrobianos estamos acelerando este proceso de una manera abismal. Entonces, lo que se busca hacer en la actualidad es mitigar este fenómeno acelerado de resistencia a través principalmente del uso racional de los antimicrobianos. Dentro de lo que es el uso racional de los antimicrobianos, tenemos que considerar de que una de las medidas que podemos hacer como veterinarios más importantes es prevenir las infecciones, porque si una infección, más que nada bacteriana, no se produce, no vamos a tener que usar medicamentos para tratarla. Eso sería como algo súper básico que uno no lo tiene en cuenta en cómo combatir a la resistencia previniendo enfermedades. Después, una vez que se desarrollan, tratarlas de la manera más adecuada. Entonces, muchas veces, si bien los tratamientos empíricos pueden funcionar, muchas veces no, y es importante hacer el cultivo de antibiograma de la infección que estamos tratando para saber qué antimicrobiano va a ser eficiente para el microorganismo en cuestión. Y después, no solamente es importante los casos individuales, sino a nivel poblacional, sobre vigilar qué mecanismos de resistencia están circulando en una zona o región para que también los tratamientos empíricos tengan una base científica sólida sobre conocer qué está circulando para saber qué medicamentos pueden ser efectivos. Y por último, algo que estamos haciendo acá y que todos como parte del sistema de salud tenemos un rol muy importante, que es educar a la comunidad y también capacitarnos nosotros como profesionales, ¿no? En cuándo usar los antibióticos, hacerlo de manera racional y también educar a nuestra familia, cuando tenemos tutores o dueños de animales, también inculcarles esto de la importancia de esta problemática de la resistencia. Hoy en día se la denomina también a la resistencia a los antimicrobianos como una pandemia silenciosa, ¿sí? Este gráfico es muy demostrativo, por decirlo así, en el cual se presentan las muertes anuales de humanos, en los cuales se ven, por ejemplo, en accidentes de tránsito pueden morir 1.200.000 humanos, y actualmente los humanos mueren a aproximadamente 700.000 personas por año a causa de resistencia antimicrobiana, y que se espera que si no se hace nada para frenar o mitigar este fenómeno de aceleramiento de la resistencia, en 2050 haya 10 millones de muertes por año, lo que implicaría que sea la resistencia antimicrobiana la principal causa de muerte en humanos, excediendo por bastante el número de muertes por cáncer. ¿Sí? Entonces eso es un enfoque que ya se plasma en números
y nos da un poco de idea sobre la real magnitud de esta resistencia antimicrobiana que ya está acá circulando con nosotros, ¿no? No es algo hipotético. Para recordar un poquito de definiciones que vamos a hablar después y que es importante considerar, más allá de cuando hablamos de microorganismos resistentes, todos sabemos que es que presentan resistencia a algún antimicrobiano, es importante considerar que cuando hablamos de cepas multiresistentes o MDR, estamos hablando de bacterias que son resistentes a al menos 3 grupos de antimicrobianos, ¿sí? Hablamos de grupos y no de antibióticos, y no es que dentro de un mismo grupo puedan ser resistentes, no sé, a penicilina, una cefalosporina, sino que 3 grupos. Es resistente a betalactámicos, a fluoroquinolonas y a tetraciclinas, por ejemplo. Entonces, ya eso invalida todo el grupo de antimicrobianos, que eso es algo bastante grave. Antes era lo más grave que podía pasar, pero después empezaron a aparecer lo que se denominan cepas con resistencia extendida, que son aquellas que tienen resistencia a todos los antimicrobianos que se pueden utilizar para ese microorganismo, con la excepción de 1 o 2 grupos. Es decir, que son cepas con una resistencia muy alta, pero que aún hay tratamiento posible. Y lo que sí parecía ciencia ficción y hoy ya sabemos que están entre nosotros son las cepas panresistentes, que son aquellas que son resistentes a todos los antimicrobianos disponibles para el tratamiento de las infecciones producidas por ese tipo de germen que está siendo identificado. Esto parece ciencia ficción, como les digo, pero en un antibiograma se vería así, ni un halo de sensibilidad alrededor de los antimicrobianos testeados, y en la vida real acá tenemos la alarma epidemiológica que surgió en 2023 a partir del Servicio de Antimicrobianos del INEI Anlis Dr. Carlos Malbrán, que es el laboratorio de referencia para resistencia, en el cual se encontró circulando una Klebsiella pneumoniae resistente a todos los antimicrobianos disponibles para su tratamiento, incluyendo drogas que están reservadas únicamente para casos muy puntuales, como puede ser el Astronama Vivactam, que es una droga, la Vivactam, bastante nueva, y ya hay cepas que son resistentes a esos antimicrobianos. Acá tenemos un cuadrito de todos los enterobacteriales, en los cuales estaría incluido la Klebsiella, y todos los antimicrobianos a los cuales sería resistente esta cepa panresistente, para que tengamos real magnitud de que esto es real y que esa alarma fue en 2023 en Argentina, puntualmente en Buenos Aires. Otro concepto importante que vamos a hablar un poquito después cuando hablemos de quinos es un grupo de bacterias que se denomina ESCAPE, por el acrónimo de cada una de esas letras, que incluye a 6 bacterias que se caracterizan por producir infecciones hospitalarias o intrahospitalarias, que quizás son las que son más difíciles de tratar porque los pacientes están inmunosuprimidos y se puede transmitir en el entorno intrahospitalario y permanecer, y por eso pueden acumular diferentes mecanismos de resistencia. Y entre ellas encontramos estos 6 que son Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter, cualquier especie de Enterobacter, ¿sí? Suelen ser multiresistentes y suelen causar infecciones muy graves. Y recientemente, además de estas 6 bacterias, en 2024 se empezó a proponer agregar una E más a esta sigla ESCAPE, que sería una 7ª bacteria, que sería Escherichia coli, ¿sí? Que también cumple con estos requisitos de poder producir infecciones intrahospitalarias graves y que también tiene mucha facilidad para presentar multiresistencia. Yo creo que esto ya todos sabemos el concepto de One Health o de una salud, pero recordándolo, siempre tratamos de, si bien esta charla es de equinos, siempre voy a tratar de darle el enfoque equinos y lo que eso también conlleva en una salud, porque obviamente que no vivimos de manera aislada y tanto los animales comparten el medio ambiente con los seres humanos, con las plantas, y todos tenemos una interconexión. Lo que pasa en un animal en producción, si se le da antimicrobianos, esos antimicrobianos pasan a los desechos, pueden pasar a la carne de consumo de los humanos y todo está interconectado. Entonces nunca se puede abordar una problemática tan compleja como la RAM desde un enfoque individual y no interdisciplinario.
Entonces, a partir de esta gran problemática, como se planteaba al principio, que se espera que si no se hace nada para 2050 haya más muertes por resistencia que incluso por cáncer, se realizó esta alianza cuatripartita para compartir a la RAM, representando a estos 4 miembros del One Health, que serían animales, seres humanos, ambiente y plantas, que serían la OMSA, la OMS, la FAO y la ACNUMA. Y me pareció una frase muy, muy acorde a la temática, que la directora general de la OMSA, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, menciona que la mejor manera de prevenir la resistencia a los antimicrobianos es reducir la necesidad de utilizarlos. Así que un poquito también lo que estuvimos charlando antes respecto a prevenir las enfermedades, no pensar solo en los antibióticos, sino en el bienestar animal, el uso de antibióticos, en vez de usar antibióticos, utilizar alternativas a los antimicrobianos, como pueden ser sustancias naturales, el uso de prebióticos, el uso de probióticos. ¿Sí? Hay un montón de alternativas que uno puede empezar a incorporar en la práctica diaria para prevenir el uso de esos antimicrobianos y así exponer de una menor proporción de microorganismos, como vamos a ver más adelante, que eso sí acelera el fenómeno de resistencia sin dudas. Así que bueno, siempre el enfoque obviamente tiene que ser One Health, de una salud. Entonces, pasando un poquito a lo que es la resistencia antimicrobiana puntualmente en equinos, dentro del enfoque One Health, es importante considerar cuando uno googlea una salud, hay 1.000.000 de logos o dibujitos que muestran este enfoque interdisciplinario de salud animal, salud humana, salud ambiental y en las plantas. Pero la mayoría suele colocar dentro de la pata de salud animal animales de producción, como pueden ser los cerdos, los bovinos y las aves, o animales de compañía, como pueden ser los perros y gatos. Esos como que son los animales que suelen representar a la pata animal. Y en casi ninguno, creo que encontré 1 o 2, se encuentra el equino, ¿sí? Entonces eso me parece súper importante porque muchas veces no tenemos tanto en cuenta la especie equina como un factor importante en este enfoque de una salud y la resistencia, muchas veces porque es un animal que si bien no está en producción intensiva, como puede ser un cerdo o una gallina en la cual está expuesta muchísimo más antes cuando se podían usar promotores de crecimiento, o las mascotas con un contacto estrecho que, por convivir con esos animales, quizás el equino también está en una parte intermedia, porque muchas veces los veterinarios y los dueños de esos animales sí tienen un contacto estrecho, los tienen como mascotas, pero también son animales de producción. Y entonces, de hecho, en Argentina no se consume, pero sí hay consumo de carne equina en otros países. Así que bueno, me parece importante considerar esto y que también en este grafiquito que proviene de un paper que hace una revisión sobre qué pasa con la resistencia en los caballos, también el enfoque de una salud, viendo que los caballos siempre las flechas van y vienen, estos caballos pueden tener cepas resistentes que eliminan al ambiente, a partir del ambiente pueden contaminar o contagiar o transmitir estas cepas a animales de producción, animales de compañía que pueden convivir en el campo, que es muy frecuente cuando hay producciones mixtas o cuando un tutor o un dueño de un caballo también tiene perros en el campo. Y también con los productores, los veterinarios, que quizás estén en estrecho contacto con el caballo, pueden ir un ida y vuelta, porque también esos humanos pueden tener cepas resistentes que transmitan a los animales. Y también algo no detalle menor y que mucho tampoco se difunde la información que se obtiene de esto, es los hospitales de equinos, que muchas veces también tienen infecciones intrahospitalarias o, como vamos a ver más adelante en el caso del salmonela, pueden presentar problemáticas diferentes de lo que pasa a campo, ya que en un entorno hospitalario los animales suelen estar inmunosuprimidos o estar sometidos a cirugías que predisponen a que tengan mayor chance de infectarse con bacterias multiresistentes. Acá les voy a compartir algo que me pareció interesante. Nosotros en la Cátedra de Infecciosas de la UBA solemos hacer un trabajo de integración final, o solíamos hacer un trabajo de integración final con diferentes temáticas. Este fue un grupo con el que trabajamos con Romina en 2020, en el cual la temática fue hacer encuestas a diferentes veterinarios que se dedican a producción de equina o clínica equina
sobre la percepción de la resistencia antimicrobiana en esta especie animal. Entre los resultados voy a mostrarles algunas cosas que me parecen interesantes, que si bien fue de 2020, creo que es bastante representativo de lo que se suele opinar. En esta pregunta sobre qué es un agente multiresistente, ¿sí? El 74%, que sería el 71% que sería lo verde, da la definición correcta, que es un agente que es resistente a 3 o más grupos de antimicrobianos. El amarillo está cerca, pero no, sino que dice que es a 3 antibióticos, pero no grupo, que es un poco la diferencia que hablábamos hace un rato. Y un 7% cree que en realidad un multiresistente es un pan resistente, ¿sí? Que realmente que haya cepas pan resistentes es un problemón, porque ya sea un humano o un paciente animal, de la especie que sea, si es infectado por una cepa pan resistente, no hay ninguna alternativa terapéutica que pueda tratar esa infección. Entonces eso genera una problemática muy importante y más considerando el enfoque de una salud, porque ese animal o ese humano tiene residuos, hay desechos de esos, o las secreciones que pueden contener este microorganismo pan resistente, entonces contener esa infección para el caso individual, sin ninguna duda, es importantísimo, y también para el enfoque de una salud sobre qué puede pasar con esa cepa pan resistente y su difusión. Cuando se les preguntó sobre si sospechan de una infección bacteriana, ¿qué hacen? Si aplican un tratamiento empírico o no, el 28% dice siempre, que a mí me sorprendió porque me parecía que iba a ser un poco más. El 57% dice en algunas ocasiones y solo el 14% dice que nunca y que pide cultivo y antibiograma para poder hacer el tratamiento puntual para esa infección. Cuando hablamos sobre cuáles son las enfermedades que más se les presenta en la clínica y que tienen mayor relevancia, mencionaron unas cuantas, y de esto vamos a seguir, seleccioné dentro de estas adenitis equina, rodococosis, endometritis y diarreas por salmonelas como las bacterias que tienen mayor relevancia en la clínica y que también tengamos en cuenta qué pasa con el tratamiento de estas infecciones en la práctica diaria. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Cuando se les pregunta sobre el uso de antimicrobianos como metafilaxis, recordando que la metafilaxia es tratar a animales sanos que estuvieron en contacto con animales infectados. Entonces, para prevenir que se genere la infección en esos animales sanos, se les da antibióticos de manera, entre comillas, preventiva, porque sabemos que tuvieron contacto con un animal infectado y tienen más chances de infectarse. El 42% lo considera una práctica poco adecuada y el 35% la considera no adecuada, lo cual me parece un enfoque bastante interesante, considerando de que el uso profiláctico ya sabemos que es algo que es bastante problemático en el fenómeno de acelerar las resistencias, pero la metafilaxia quizás en otras especies animales es algo que se usa muchísimo más, como pueden ser los bovinos, y me parece interesante que en el área de equinos que la metafilaxia más de entre 35 y 42, más de un 75% de los veterinarios entrevistados no la consideran como una opción favorable o adecuada. Cuando se le habla de otras cosas que se pueden hacer para prevenir la resistencia, como puede ser el uso de probióticos, prebióticos y vacunación, acá tenemos un poquito las conclusiones a las que llegaron los estudiantes, que solo el 78% mencionaba el uso de estas inmunoprofilaxis como importantes para prevenir el uso de antimicrobianos, como que es algo que está súper desconectado. Uno piensa en una infección, cómo hago para tratarla, cómo la trato con este antibiótico, cuál, pero pierde el eje de que todo lo que hacemos para prevenir el desarrollo de las infecciones es súper importante para no poder usar antibióticos después, ¿sí? Un animal que no se enferma no va a requerir antimicrobianos. Algo que sí me pareció muy bueno es que ya empiezan a tener mucha más relevancia la microbiota en la salud equina y que el 85% de los usuarios, de los preguntados, aseguraban tener buenos resultados con el uso de
algún prebiótico o probiótico. Y por último, me parece importante destacar de que solamente el 14% de los entrevistados hacía el uso del cultivo y antibiograma para poder seleccionar el antibiótico para tratar la infección particular para el caballo que está infectado. Bien, eso como líneas generales, y ahora me voy a abordar un poquito más en detalle algunos microorganismos importantes, como mencioné antes, según esta encuesta, que se consideran las bacterias que generan infecciones de mucha importancia en la clínica diaria. Entonces, como primer enfoque, me voy a apuntar a estas bacterias que tienen importancia en sanidad equina, porque en el caballo son importantes, pero siempre dándole este enfoque de una salud, sabiendo de que si bien son importantes en el caballo, muchas de ellas pueden ser zoonóticas o pueden ser reservorios de mecanismos de resistencia y transmitirlos a otros géneros afines. Entonces, comenzando con una de las principales bacterias que producen infecciones en el ambiente equino, que es Rhodococcus equi. Resumidamente, para recordar, Rhodococcus equi es una bacteria saprófita que vive en el suelo y que también puede formar parte de una microbiota transitoria en herbívoros y puntualmente en equinos. Es el agente causal de la Rhodococcosis equina, pero para poder producir esta enfermedad en los potrillos, tenemos que considerar que existen en el ambiente cepas que son virulentas y cepas que no son virulentas. Para poder producir enfermedad en la especie equina, y vamos a ver también que en otras especies animales también, el Rhodococcus equi tiene que portar un plásmido de virulencia que le genera la capacidad de poder sobrevivir en el interior de los macrófagos y así poder generar las lesiones en pulmón o intestino y generar cuadros clínicos. ¿Sí? Si la cepa no tiene ese plásmido, no puede sobrevivir en el interior de los macrófagos y cuando los macrófagos lo fagocitan, la pueden eliminar. Algo muy importante es que Rhodococcus equi es una zoonosis, ¿sí? Es una zoonosis cada vez más relevante que está muy asociada a humanos inmunodeprimidos con tratamientos oncológicos o con enfermedades como por ejemplo el HIV, que genera una inmunosupresión que puede hacer de que Rhodococcus equi genere infecciones mucho más graves. Con respecto a lo que mencionaba antes de los plásmidos de virulencia, el que todos los que estamos en el ambiente equino bien conocemos es el plásmido VAPA, que es el que portan las cepas que producen la Rhodococcosis equina. Después los cerdos también son susceptibles a Rhodococcus equi, pero las cepas que afectan a los cerdos portan el plásmido VAP-B. Los bovinos y ovinos son también susceptibles a Rhodococcus equi, pero en una fracción muchísimo menor, con muchísimo menos impacto, y está relacionado al plásmido VAP-N. Y en humanos están descritos casos tanto por el plásmido VAP-A, el VAP-N, el VAP-B, y incluso hay pacientes humanos hospitalizados con infecciones con Rhodococcus equi avirulentos, es decir, que no tienen el plásmido de virulencia, ¿sí? Por el grado de inmunosupresión que hace que puedan ser infectados por cepas que en otro momento no podrían causar enfermedad. En el área de los equinos, para quien haga clínica o para quien vaya a hacer clínica, el tratamiento antimicrobiano recomendado para tratar la Rhodococcosis equina es la combinación de rifampicina con macrólidos, porque se sabe que en esta combinación se disminuye la chance de que se genere resistencia, se supone. Y algo no menor, que ahora vamos a ver qué problemática trajo, es el tratamiento antimicrobiano de casos clínicos versus el tratamiento antimicrobiano solo de casos clínicos. Es decir, casos clínicos los podemos denominar como aquellos potrillos que tienen lesiones pulmonares y que tienen algún signo clínico como puede ser tos, hipertermia, algún signo respiratorio, o aumenta el fibrinógeno en sangre o tiene leucocitosis. Si hay algún signo de infección y los consideramos casos clínicos y en ellos no hay dudas de que hay que generar la cura a través del uso de antimicrobianos. Lo controversial, que ahora vamos a ver por qué, que antes estaba muy difundido y ahora cada vez está más discutido,
es el tratamiento de los casos subclínicos. Que los casos subclínicos son aquellos animales que ecográficamente se les puede detectar la presencia de abscesos o piogranulomas en pulmón, pero que no tienen ningún signo clínico asociado. Es decir, el animal clínicamente está bien, no tiene fiebre, no tiene decaimiento, no tiene aumento de blancos, no tiene aumento de fibrinógenos, solamente los detecto si los busco mediante ultrasonografía o ecografía. Y eso es lo que genera la problemática actual y la controversia de cuándo sí, cuándo no tratar casos clínicos, subclínicos, perdón. Entonces, comenzando con el problema de resistencia en Rhodococcus equi, se empezaron a ver cepas resistentes, primero a rifampicina y después a macrólidos, y lo que vemos en este gráfico, que es un estudio que es liderado por el grupo de Cohen, que es uno de los referentes en Rhodococcosis equina en Estados Unidos, vemos cómo el porcentaje de cepas resistentes a macrólidos y o rifampicina entre 1995 y 2006 es drásticamente menor a las cepas resistentes a macrólidos y rifampicina en el periodo de 2007 a 2017. Eso es una realidad sobre, en Estados Unidos se cultiva muchísimo más a los animales que tienen signos clínicos de rhodococcosis, y esta realidad lo que busca el grupo de Cohen, lo que buscó cuando empezó a encontrar estos hallazgos fue encontrar el por qué, si bien todos sabemos que la rhodococcosis es multifactorial, qué es lo que estuvo sucediendo para que de pasar de valores tan bajos de resistencia pasemos a valores tan altos como en 2012 se ve como uno de los mayores valores. Entonces, entre estas causas, la que tiene mayor fuerza respecto a la selección de clones resistentes es el uso de la ultrasonografía como forma de detectar precozmente las lesiones pulmonares en los potrillos y tratarlos, independientemente de su signología clínica. Eso sin duda es una práctica que se empezó a instaurar en el 2000 y que se difundió por todo Estados Unidos, y muchas veces a partir de Estados Unidos, muchos otros países como el nuestro empiezan a incorporar esas prácticas que obviamente en la teoría sonaba muy bien. Es, detecto lesiones chiquitas, las trato, listo, el animal no va a tener un cuadro grave. Eso en teoría sería ideal. Sin embargo, lo que hizo esto es que cada vez haya más potrillos tratados con rifampicina y macrólidos. Entonces, estos animales que estaban tratados empezaban a seleccionarse estos clones resistentes de Rhodococcus equi a estos antibióticos, que el animal, si estaba infectado en la parte pulmonar, tragaba y deglutía esas cepas resistentes y a través de la materia fecal contaminaba el ambiente. Y esas cepas, como sabemos, Rhodococcus equi es un microorganismo saprófito que uno de sus hábitats naturales es el suelo. Entonces esas cepas permanecían en el suelo y también podían ser dadoras de estos mecanismos de resistencia a otras cepas virulentas y a cepas no virulentas. Entonces, en este contexto, esto acelerado año tras año, porque también sabemos que los áreas en donde Rhodococcus equi es una problemática se consideran endémicos y todos los años hay casos clínicos de rhodococcosis, a veces más, a veces menos, porque es multifactorial, pero en un área en donde la rhodococcosis es un problema, el tratamiento cada vez más frecuente de animales subclínicos año tras año justifica de que haya este aceleramiento tan marcado en Estados Unidos, particularmente en Kentucky, de cepas resistentes a rifa y macrólidos. De hecho, se identificó cepas multiresistentes que no solamente son resistentes a rifampicina de una manera muy marcada, que esa resistencia a rifampicina está dada por una mutación puntual que cambia un aminoácido de la proteína codificada por el gen RPOB, sino también tienen asociado un gen que se llama ERM46, que está en un plásmido, es decir, que es muy fácilmente transferible, y que confiere resistencia tanto a macrólidos como liconsamidas y estreptogramidas B. Además de estos factores de resistencia antimicrobiana, estas cepas MDR tienen resistencia a sulfonamidas y a tetraciclinas.
algo importantísimo, que este mecanismo de resistencia incluido en un plásmido es transferible no solamente a otros Rhodococcus X, ya sean Rhodococcus X virulentos o no, sino a otras especies de Rhodococcus que puedan estar en el ambiente, a otras especies de Nocardia y Artobacter, que son microorganismos del suelo, que también pueden ser considerados como reservorios de estos genes de resistencia y ser dadores a otras cepas virulentas. Entonces, todo eso en un nicho como es el suelo es una problemática compleja. ¿Sí? Entonces, lo más relevante, y más para el caso de la Rhodococcus equina, es que estas cepas MDR portan resistencia muy alta a rifampicina y a macrólidos, que son la combinación con la cual se trata la Rhodococcus equina, incluso actualmente. El clon que contiene todas estas características se lo denominó clon MDR 2287. Y ahora vamos a ver que lo vamos a mencionar varias veces, porque este clon 2287, que fue identificado en este estudio liderado por Cohen en Estados Unidos, vamos a ver el problema que es actualmente. El grupo, hay un grupo de Vázquez Bolán, que es un español que trabaja en Reino Unido, que empezó a caracterizar diferentes genomas de Rhodococcus X aislados de diferentes lugares y vio que este gen, este clon 2287, que está marcado a la derecha en este árbol genómico de filogenia, sería el clon que está en rojo. Ese clon MDR tiene todas características muy parecidas, que son las que mencioné antes, esta resistencia tanto a rifampicina como a macrólidos, como a sulfas y otros antibióticos, ¿sí? Lo importante de este clon es que se diseminó por todo Estados Unidos. Como puede transferir fácilmente este plásmido de resistencia, este clon se encontró en un montón de lugares de Estados Unidos, no solamente en Kentucky, donde fue reportado inicialmente. Y además, como este plásmido, como mencionamos, tiene la facilidad de transmitirse de manera fácil, también se encontró presente en otros clones que no son MDR o que son MDR pero no son 2287, lo cual demuestra la importancia del surgimiento de este clon tan relevante para la clínica equina y para el enfoque de una salud, porque como vimos también, Rhodococcus X VAPA positivo puede infectar al humano, ¿sí? Es una zoonosis cada vez más importante. Como era de esperarse, en el ambiente equino sabemos que las enfermedades y los microorganismos no tienen fronteras, y más en el ambiente equino, en donde los caballos se mueven de un país al otro por comercio, por prácticas deportivas, y muy recientemente se encontró el mismo grupo de Vázquez Bolán, encontraron este mismo clon 2287 con algunas características diferentes, pero sí forma parte del mismo clon en Irlanda, ¿sí? En Europa. Y solamente reportaron 2 cepas pertenecientes a este clon que se encontraron ya en 2016 y en 2021. Solamente en esos 2 casos. Entonces hipotetizaron que este clon no se diseminó en Irlanda como sí sucedió en Estados Unidos, porque Irlanda tiene la práctica de tratar solamente a los casos clínicos. No se hace de manera habitual la detección ecográfica de lesiones pulmonares y tratar a los caballos independientemente de su clínica. Entonces, eso podría haber colaborado en que no se haya diseminado aún en el país de Irlanda. Y lamentablemente hay un paper salido del horno recién, de 2025, es de octubre de 2025, en el cual el mismo grupo de José, de Vázquez Bolán, que reportan un subclon, está dentro del mismo clon, pero tiene características diferentes, en Japón. O sea, ya llegó a Japón. Estas cepas japonesas fueron encontradas en el 2022 y en 2025, y como tienen características diferentes, ya se la considera como un subclon o sublinaje. Es como que se está diferenciando un poco más del original 2287 de Estados Unidos. Y lo que, entre comillas, tendría algo de positivo es que tiene una deleción en este plásmido que contiene el gen para resistencia a macrólidos y perdió todo un cassette que
hace que ya no sea resistente a streptomicina, a espectinomicina, a sulfonamidas, a tetraciclinas. Entonces, si bien tiene mucha resistencia a macrólidos y rifampicina, que es muy importante porque es con lo que se trata la rhodococosis equina en potrillos, perdió la resistencia a un montón de otros grupos de antimicrobianos que eso se da de manera natural y hace que este linaje es el que empieza a circular en Japón. En este contexto, nos preguntamos, ¿qué pasa con este clon en Argentina? ¿Qué pasa con las cepas que hay en Argentina circulando en Rhodococcus equi? Uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es que la mayoría de los vetes que trabajan en áreas donde tienen la enfermedad endémica saben identificar muy claramente las lesiones pulmonares o esto de aumenta el fibrinógeno. Hay un diagnóstico clínico bastante claro de la rhodococosis, entonces no se suele hacer el diagnóstico etiológico del microorganismo y no sabemos muchas veces qué es lo que está circulando en una población. Entonces, la propuesta de nuestro grupo, a través de la tesis doctoral de Romina Leiva, es estudiar cuál es el impacto del uso de macrólidos y rifampicina en las cepas que están circulando en Argentina. Argentina sería muy osado, pero sí al menos empezamos en Buenos Aires, que es una de las provincias donde mayor producción equina hay. La idea es estudiar las cepas de Rhodococcus, tanto del suelo como de potrillos sanos, como de potrillos con Rhodococcus equina respiratoria y yeguas. Hasta ahora, algo que es importantísimo, porque a veces uno cuando no encuentra resistencia, a veces que en el ámbito laboratorial se puede desanimar, pero la verdad que es una noticia buenísima que no llegamos a tener la resistencia que está habiendo en otros países, como les conté hace un ratito. Así que hasta ahora las cepas que estuvimos estudiando, no hay reporte de resistencia a rifampicina en cepas de Rhodococcus equi, hasta ahora, lo cual eso implica que este clon MDR de 2287 no está circulando porque se caracteriza por tener una alta resistencia a rifampicina. Y encontramos solamente una cepa hasta ahora resistente a macrólidos, tanto a citromicina como a eritromicina, y algunas cepas con sensibilidad intermedia, lo cual también es buenísimo porque más allá del uso de los antimicrobianos de manera de que muchos ARAS lo hacen de manera subclínica, muchas de las cepas que estuvimos viendo de campo aún conservan la sensibilidad a rifa y macrólidos. Y acá es un trabajo que presentamos en las Jornadas de una Salud, que presentó Romina, que tuvo la posibilidad de hacer una estancia en Brasil, en donde estamos esperando tener los genomas de Rhodococcus equis argentinos para poder hacer un análisis un poco más profundo de qué está circulando en Argentina. Y en el marco de su capacitación lo que hizo fue estudiar los genomas de Rhodococcus equis que estaban depositados en el NCBI, que fueron depositados por diferentes grupos de investigadores a nivel mundial. Entre ellos, lo que fue interesante observar fue que los genomas que pertenecían a Rhodococcus equis aislados de humanos, de bovinos, de ovinos, de un canino que no tenía plásmido, de virulencia, y de porcinos, presentaron muy baja cantidad o diversidad de mecanismos de resistencia. Solamente se encontró resistencia de manera genotípica a rifampicina y a tetraciclina. En cambio, a la derecha podemos ver los resultados de los genomas obtenidos de equinos, que sin dudas son los más numerosos, pero sí se presentó mecanismos bastante más variados de resistencia a rifampicina, a tetraciclinas, a betalactámicos, a sulfonamidas y aminoglucósidos, entre otros. ¿Sí? Lo cual demuestra de que el uso de antimicrobianos en equinos, por ser una bacteria en la cual la problemática en la especie equina es muchísimo mayor, hace que haya mayor diversidad y cantidad de mecanismos de resistencia porque los microorganismos están expuestos muchísimo más a los antibióticos. Bien, cambiando de bacteria, pasamos a otra bacteria que es muy importante en el ambiente equino, que es Streptococcus equi, y dentro de Streptococcus equi hay dos subespecies de mucha relevancia y con infecciones totalmente diferentes, que son Streptococcus equi subespecie Zoepidemicus y Streptococcus equi subespecie equi. Empezando por Zoepidemicus, para recordar un poquito de sus características más resaltantes, son
que es un microorganismo que es parte de la microbiota y es comensal de las mucosas del equino, principalmente la mucosa respiratoria y reproductiva, que si bien es comensal y parte de la microbiota, puede actuar como patógeno oportunista ante ciertas cuestiones, como puede ser en la yegua tener una mala conformación o ser una yegua que tiene reiterados partos o vejez que hace que la bacteria desde vagina pueda ascender a útero y generar endometritis de manera repetitiva, y también en las vías aéreas superiores puede causar infecciones respiratorias similares a la adenitis equina. Este microorganismo, como está todo el tiempo tratando de sobrevivir en las mucosas, desarrolla muchas veces mayor capacidad de fermentar diferentes hidratos de carbono y de adaptarse a diferentes nichos, y eso hace de que no sea adaptado a los predadores. Es un microorganismo que, si bien es parte de la microbiota normal del caballo, también puede afectar a otras especies animales, como pueden ser las cabras, las vacas, se ha reportado en numerosas especies, incluso en camélidos sudamericanos, y también al hombre, ¿sí? Se lo considera una zoonosis relevante. Por otro lado, y de manera totalmente contrastante a las características de Zoepidemicus, tenemos a Streptococcus x subespecie X, que deriva de Streptococcus x zoepidemicus, pero que lo que hizo fue adaptarse cada vez más a la especie equina, no solamente a la equina, sino a los équidos, y al estar tan adaptado al hospedador, solamente afecta a los équidos, ¿sí? No es un microorganismo que se considere zoonótico ni que pueda afectar a otras especies animales. Es el agente etiológico de la adenitis equina, y algo importante es que obviamente si lo encontramos va a estar en animales que están infectados y tienen signos de adenitis equina, que son signos respiratorios altos, o puede estar en animales sanos cuando permanecen como portadores. Es decir, que un animal se cura clínicamente de adenitis equina, pero en sus bolsas guturales puede seguir portando el microorganismo y ser una fuente de infección silenciosa para otros animales y cursar una infección subclínica. Empezando con la resistencia a los antimicrobianos en Streptozoepidemicus, acá les presento algunas de los resultados que tenemos del grupo dentro de lo que es la tesis de maestría que hizo Gaby Retamar, en el cual encontramos que algo que ya se sabe, que los estreptococos, es muy, 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 muy poco frecuente encontrar estreptococos de diferentes especies resistentes a la penicilina, más allá de los betolactámicos. La penicilina para la mayoría de los estreptococos suele ser el antibiótico de elección, y de cepas encontradas en microbiota y de cepas productoras de endometritis recurrentes, el 100% fue sensible a penicilina, lo cual es un dato importantísimo. Pero también fueron sensibles a sulfonamidas, a eritromicina, sin el perfil MLSB, lo cual también es muy positivo, y solamente encontramos sensibilidad intermedia a fluoroquinolonas y resistencia a tetraciclinas, lo cual es una noticia muy buena de que no haya multiresistencia circulando en las cepas de Zoepidemicus que afectan a las yeguas de nuestra producción, pero todo aquel que hace reproducción, más que nada con sangre pura de carrera, en los cuales el servicio es natural, y no se hace inseminación, no hay receptoras, entonces las yeguas de buena genética permanecen en el plantel durante mucho tiempo y tienen más predisposición a tener estas endometritis recurrentes o crónicas, saben de que hay fallas en los tratamientos de las endometritis. Entonces, si estas cepas que generalmente Zoepidemicus es el principal patógeno productor de endometritis, no presentan un nivel alto de resistencia antimicrobiana, ¿por qué hay fallas en el tratamiento y los estreptos perpetúan las endometritis de manera crónica y recurrente? Y ahí está un poco la razón del título de esta charla, que es estos problemas que no están siendo tan vistos, porque no es solamente el problema de la resistencia en un enfoque laboratorial, por decirlo de alguna manera, porque uno cuando testea un microorganismo lo hace de manera in vitro, con la mayoría usamos las normas del CLSI, se hace un antibiograma de las células que llamamos planctónicas, de las que pueden crecer, y se ve si ese antibiótico las inhibe o no, según las tablas que tiene el CLSI. Pero sabemos, principalmente en Streptococcus epidemicus, que existen cepas llamadas silentes o en inglés dorming, que
se encontraron en útero. Acá en la derecha tengo algunas fotos de cómo en estas cepas pueden meterse en el interior de las células epiteliales y sobrevivir en un estado quiescente. ¿Sí? Como están en un estado quiescente, muchas veces los antibióticos que necesitan que la bacteria esté replicándose para actuar, no actúan, entonces esas bacterias sobreviven de una temporada a la otra. Y después, cuando vuelven a su estado de su estado vegetativo, por decirlo así, empiezan a producir la infección uterina nuevamente. ¿Sí? De hecho, se encontró que hay cepas de zoepidémicos que en esa forma llamada silente o persistente o dormin en inglés, pueden tolerar 32 veces más la concentración inhibitoria mínima de penicilina que una cepa planctónica, ¿sí? Una cepa que está en su estado vegetativo. Esto sí resalta de que la problemática de la resistencia a los antimicrobianos es mucho más compleja de lo que uno imagina. Y por otro lado, también estas cepas pueden ser productoras de biofilm, recordando el concepto de biofilm, que es una comunidad de microorganismos envueltos por una matriz extracelular y están adheridos a alguna superficie, y eso hace que estén en un estado más quiescente, según en la fase en la que estén, y que al estar con un estado metabólico mucho más basal, también sean menos sensibles a los antimicrobianos. Más allá de que su forma planctónica sea sensible, cuando están en esta fase de biofilm, pueden no ser inhibidas por los antimicrobianos que se utilizan. Entonces, acá les doy un ejemplo de muy parecido a lo que mostraban los papers anteriores de las células dormin. Las cepas que son productoras de biofilm, acá es parte de los resultados de la tesis de Alejandro Echecopaz, que también es parte del grupo de Quinos. Estudió las bacterias en su estado planctónico y en su estado biofilm. Y algo interesante es que la concentración bactericida mínima en biofilm de algunas de las cepas estudiadas fue hasta 67 veces mayor que la concentración bactericida mínima de esa misma cepa en estado de célula planctónica, es decir, de célula suelta o en estado replicativo. Lo cual evidencia aún más la problemática de la resistencia, que no está solamente dada por si un microorganismo tiene o no genes de resistencia contra ese antibiótico, sino que también los microorganismos desarrollan otras propiedades para poder sobrevivir a un entorno hostil, y eso hace que los antimicrobianos no cumplan su acción de inhibir o de matar a la bacteria in vivo. Pasando a Streptococcus equieki, que, como mencioné antes, es el productor de la adenitis equina. A nivel mundial, las cepas son sensibles a penicilina, ¿sí? Entonces, eso es también algo bueno. Streptococcus presenta muchísimo menos resistencia incluso que Streptococcus epidemicus. Y algo interesante es que estuvimos estudiando genomas de Streptococcus de cepas argentinas y también de otros países. Y en el caso de las cepas argentinas, 2 cepas presentaron mutaciones puntuales de el gen de la proteína PBP, que es la proteína que fija a la penicilina, que en otros microorganismos está asociado a resistencia a penicilina, pero que en las cepas de Streptococcus equis, esas cepas tienen un perfil de sensibilidad a penicilina normal. Entonces, no sabemos qué tanta implicancia clínica tiene esta aparición de mutaciones. Quizás es solamente un hallazgo y no pasa nada, o quizás es el primer paso para que aparezcan otras mutaciones que sí puedan llegar a traducirse en la aparición de menor sensibilidad a la penicilina. Por ahora no es nada para poder inferir resistencia. Lo que sí observamos es resistencia a aminoglucósidos, que eso ya se sabe, que los estreptococos no suelen ser sensibles a los aminoglucósidos, y sensibilidad intermedia a las fluorquinolonas. Pero la penicilina continúa siendo el antimicrobiano de elección para la adenitis equina, ¿sí? Tanto en nuestro país como en el resto. El tema es cuándo usarlo. Algo similar a lo que pasa con zoepidémicos como problemática en la resistencia es que si bien la penicilina es el tratamiento de elección y las cepas son mayoritariamente sensibles a penicilina, en el caso de los portadores, recordando que la bacteria permanece en las bolsas guturales, cuando permanece en las bolsas guturales muchas veces se forman acúmulos de pus muy densos, como vemos en estas fotografías, que terminan formándose condroides, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Si bien las cepas de manera vegetativa, por decirlo así, o en estado planctónico, son sensibles a la penicilina, fíjense acá tengo una foto de un condroide cortado a la mitad, como son capas y capas y capas de pus que se va acumulando a través del tiempo. ¿Cómo hace la penicilina administrada sistémicamente o en el lugar de las bolsas guturales para llegar al interior de ese condroide? Es imposible que la penicilina pueda penetrar ese condroide y poder matar o inhibir a las bacterias. Entonces, más allá de que las cepas pueden ser sensibles, esta capacidad de generar estos condroides hace de que sea muy difícil tratar a los portadores si no se saca esos condroides de las bolsas guturales con endoscopía, ¿sí? Hacer un tratamiento antimicrobiano sin poder evaluar cómo están las bolsas guturales no tiene una relevancia clínica importante porque muchas veces se le da el antibiótico y ese antibiótico no funciona, por esto mismo. Y pasando a la última bacteria que seleccioné como relevante en clínica equina, que es Salmonella dentro de la parte digestiva. Recordando muy por encima, Salmonella es una enterobacteria que se considera patógeno primario, es decir, no es comensal de las mucosas de los animales, menos del tracto digestivo. Y en el equino tenemos dos grandes grupos. Tenemos a la que es específica de especie, que es Salmonella abortusecki, que produce el aborto paratífico. Y después tenemos a otras bacterias con diferentes serovariedades de las salmonelas, como entre ellas podemos destacar Tifimurium, Newport, Agona, hay unas cuantas más que pueden afectar al equino, que producen enterocolitis y es lo que llamamos salmonelosis equina de manera genérica, pero que se enfoca al cuadro entérico. Estas salmonelas sí son consideradas zoonóticas porque no son específicas de hospedador. Estos cuadros digestivos en los caballos pueden ser cuadros netamente entéricos o que se pueden agregar a cuadros sistémicos, y lo cual va a depender muchas veces de la edad del animal, suelen ser más cuadros sistémicos en los potrillos, o también puede tener que ver con el estado del sistema inmune de ese hospedador. Por ejemplo, si sea en pacientes hospitalizados, en pacientes con cólicos, en pacientes con cirugías, muchas veces los cuadros terminan siendo sistémicos y así, ahí sí no hay dudas de que el tratamiento antimicrobiano tiene que darse sí o sí. Recordar también de que hay portadores de salmonela, que es una vez que el animal se cura clínicamente la enfermedad, algunos de ellos pueden seguir portando la salmonela en los linfonódulos mesentéricos y intermitentemente eliminarlo al ambiente en una fuente silenciosa de infección. Y además, esas bacterias van a estar expuestas al nicho intestinal y poder adquirir genes de resistencia de otras bacterias afines, lo cual no es un detalle menor. ¿Qué pasa con Salmonella entérica? Bueno, dentro de lo que es cepas en el mundo, está bastante descrito que hay circulación de cepas MDR, pero ¿qué pasa en nuestro país? Pasa algo similar a lo que pasa con Rhodococcus, un poco menos, pero sí que hay un subdiagnóstico muy importante de salmonelosis en nuestra área. Y la realidad es que no tenemos un cepario muy grande de cepas de equinos, pero de aquellas que estudiamos, todas estas cepas que fueron encontradas en aislamientos a campo, ¿sí? Si bien podían producir brotes o diarreas en un aras, eran en campo, ¿sí? Lo cual eso hace que el nicho sea un poco menos estricto. Y entre las cepas que estudiamos encontramos cepas de Salmonella Newport, de Salmonella Oranienburg y de Salmonella typhimurium que presentaban resistencia a rifampicina o a tetraciclinas o a betalactámicos, ¿sí? No todos a la vez, por lo tanto no fueron consideradas cepas MDR, recordando que las multiresistentes son aquellas que tienen resistencia a 3 grupos o más, ¿sí? Estas fueron de manera aislada. Hay resistencia, pero por lo menos en los que estuvimos estudiando a campo no presentaron multiresistencia, lo cual también es buenísimo. Sin embargo, cuando trabajamos con cepas equinas aisladas de un hospital, pudimos encontrar cepas MDR, en el caso de Salmonella typhimurium, que fueron resistentes a rifampicina, tetraciclina, betalactámico, sulfonamida, florquinolonas y florfenicol. Y además de eso, algo importante es que estas cepas MDR fueron consideradas cepas de un mismo clon que se pudo transmitir entre los caballos y confirmó que era un brote.
¿sí? Acá tenemos la publicación que pudimos hacer a partir de estos hallazgos, en los cuales, además de saber que era multiresistente, pudimos caracterizar cuál beta-lactamasa tenía esta cepa y encontramos que era una BLA ZXM14. Algo importante es que en el caso de estas tres cepas que estudiamos identificadas en este brote de equinos en un hospital, en este caso esta técnica se llama pull fill y lo que busca hacer es ver cuántas bandas son iguales o parecidas o diferentes entre las cepas y cuanto menos bandas diferentes tienen, más relacionadas están. En este caso, las tres cepas en estudios tienen el mismo perfil de pull fill, por lo tanto se consideran el mismo clon, ¿sí? Están relacionadas y son parte del mismo brote. ¿Por qué esto es importante? Porque volvemos al enfoque de una salud en el cual uno quizás en un hospital equino piensa en que no se transmite a otros animales, si hay, no sé, nacimientos en el hospital, si hay animales que tienen alguna cirugía, que el personal no actúa como fómite llevando la bacteria de un lugar a otro. Sin dudas que eso en el área equina es importantísimo y es lo que se hizo durante el desarrollo de este brote y gracias a eso se pudo controlar y no tuvo un impacto tan grande. Pero pensando en que Tifimurium también puede transmitirse al humano, también pensar de que cuando uno trabaja en un entorno hospitalario está mucho más expuesto a este tipo de cepas MDR, en el ambiente equino también. Y aquí algo de un paper que estamos, que ya mandamos a evaluación, vemos cómo estudiamos perfiles de caballos, de cepas de Salmonella typhimurium y de diferentes orígenes, y en el gráfico B vemos a la cepa INTA 9724, que es la que reportamos en este brote, que tiene un perfil de pull fill idéntico a una cepa de humanos y a cepas de porcinos. Esto es muy importante porque esta cepa es MDR. Quizás uno nunca sabe si estas cepas están estrechamente relacionadas o solamente tienen una similitud genética, pero no tienen un nexo porque no se encontraron en el mismo lugar y en el mismo año, pero sí plantea el interrogante de que quizás están circulando las mismas cepas en caballos, en humanos, en porcinos, y también este enfoque de una salud de cómo pueden llegar de los caballos al humano, del humano a los caballos, de los humanos al porcino, del porcino a los humanos, de los porcinos al caballo y viceversa. Y ahí tenemos en la C y en la D otros grafiquitos que muestran también cómo cepas de equinos tienen una similitud muy alta con bastantes cepas de humanos, ¿sí? Entonces plantea esta importancia de tenemos cepas resistentes, por suerte no es tan alta la multiresistencia en salmonela, por lo menos lo que pudimos estudiar, pero sí tener en cuenta de que estas cepas puedan estar circulando también en otros hospedadores. Bueno, hasta ahí las bacterias que yo seleccioné como que me parecieron las más relevantes a nivel de la clínica equina. Y ahora vamos a dar otro enfoque también subestimado y que es importante, que estuvimos teniendo unos hallazgos bastante interesantes en el grupo, que es la resistencia antimicrobiana en la microbiota como potenciales reservorios de mecanismos de resistencia. Entonces, recordando que la microbiota es algo muy complejo y que dentro de lo que es la microbiota, que son estos microorganismos, ya sean bacterias, virus, hongos, arqueas, que conviven en un nicho e interactúan constantemente entre sí, la microbiota intestinal es sin duda la que tiene mayor relevancia. ¿Por qué es importante estudiar la microbiota? ¿O nos pareció importante empezar a estudiar la microbiota en los caballos que tenemos? Es porque estos microorganismos pueden ser reservorios de resistencia, pueden transmitir esos genes de resistencia a otros géneros o especies relacionadas, y muchos de ellos también pueden ser patógenos oportunistas. Entonces, recordando un poco la importancia de la microbiota intestinal dentro de los equinos y de cualquier especie animal, se sabe de que esta microbiota está formada por diferentes grupos de bacterias que están en constante equilibrio, ¿sí? En que según la edad, según el tipo de alimentación, según el hábitat, según el contacto con humanos o no, un montón de factores, si reciben fármacos, si no reciben fármacos, es la composición de esta microbiota que es totalmente dinámica, ¿sí? Pero en la mayoría se sabe que independientemente de lo que esté cambiando, suele estar formada principalmente por las bacterias de Firmicutes, que en el caso de equinos son muy importantes, que es el género Clostridium, y por proteobacterias, como el segundo grupo más importante, entre las cuales están incluidas las enterobacteriales.
Algo importante a tener en cuenta también es que hace unos cuantos años atrás se pensaba que los animales nacían de manera estéril y iban siendo colonizados por la microbiota también a través del ambiente y la madre. Que eso es verdad en parte, pero se estuvo viendo de que hay unas cuantas teorías, algunas ya bastante confirmadas, respecto a que la microbiota del potrillo, si bien serían los grafiquitos C, D y E, tienen estas rutas habituales de a partir del ambiente, a partir de los microorganismos que tiene la ubre, la madre y ellos maman, o a partir de la materia fecal que va al ambiente de otros animales adultos y que ellos incorporan en su microbiota. Además de esas vías clásicas, también se sabe de que puede haber un traspaso de microorganismos durante la gestación y durante el pasaje a través del parto. Eso se sabe también porque el meconio, que es la primera materia fecal que elimina el equino, cualquier especie animal, ya contiene microorganismos, ¿sí? Así que a partir de todas estas rutas es que el equino particularmente es colonizado por su microbiota. Entonces, la microbiota que tenga esos animales va a depender íntimamente del entorno que tenga, ¿sí? De cómo es su madre o adultos convivientes, de cómo es el ambiente y de cómo es la materia fecal de los animales con los que conviven. Habiendo hecho esta introducción, dentro de lo que es la microbiota intestinal, se suelen usar bacterias marcadoras de resistencia porque tienen mucha plasticidad y pueden absorber fácilmente mecanismos de resistencias, y entre ellas las más usadas en todo el mundo son Escherichia coli, Salmonella, Enterococcus y Campylobacter. Y eso ya en Argentina está incluido en el monitoreo en frigoríficos tanto de la especie bovina como de cerdos y de aves, pero mucho no hay hecho de equinos. Entonces, seleccionamos a Escherichia coli y a las especies de enterococos para poder estudiar un poquito qué pasa con la microbiota, porque son parte de estos microorganismos escape que habíamos hablado anteriormente. Entonces, nuestra pregunta fue, ¿qué está pasando con la microbiota de potrillos en los cuales están sometidos a antibióticos como rifampicina y macrólidos y que muchas veces son colonizados por microorganismos que están en la madre y en el ambiente, que también son tratados de manera frecuente con antimicrobianos? Entonces, trabajamos con dos aras, uno de sangre pura de carrera y uno que hace cría de polo, con un manejo totalmente diferente, pero que en los dos hay Rhodococcus equina endémica. Uno de ellos trata casos clínicos y el otro trata casos clínicos y subclínicos, es decir, diagnosticados solo por ecografía. Lo que hicimos fue seguir al total de los animales a medida que iban naciendo, que el total de potrillos en los dos aras fue 111, y los fuimos muestreando en 3 rangos etarios a los mismos potrillos. Cuando tenían entre 0 y 2 meses, de 2 a 4 meses y de 4 a 6 meses. Y lo que hicimos fue, como les dije antes, elegimos estas dos bacterias marcadoras de resistencia, que son Enterococcus, que para eso sembramos en Agas viridis esculina, y que todavía no tenemos resultados de los enterococos, los tenemos aislados y guardados, pero todavía no hay resultados de resistencia. Pero sí me voy a enfocar en los enterobacteriales, que se sembró por duplicado en Agar macongia, que es un medio selectivo para enterobacterias, y en Agar maconquia, al cual le agregamos ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación, para que aquellas cepas que son sensibles no puedan crecer y las cepas que son resistentes crezcan. Entonces ya teníamos un screening sobre haber encontrado bacterias que ya sabemos que son resistentes a beta-lactámicos, y era más fácil después poder estudiar el perfil de resistencia en esas que seleccionamos. Entonces voy a seguir por esta parte un poquito de los hallazgos que tuvimos hasta ahora. Y acá tenemos un ejemplo. Esta es una placa partida con ceftazidima, con esta cefalosporina de tercera generación. En la parte de arriba ven numerosas colonias crecidas y en la muestra de abajo no hay ninguna colonia crecida. Este es un claro ejemplo de cómo en la muestra de arriba se encontraron numerosos enterobacteriales resistentes a beta-lactámicos y en la muestra de abajo todos eran sensibles, por eso no pudieron crecer. Entonces, a partir de las muestras de potrillos que fueron positivos a estos cultivos, es decir, que tenían enterobacteriales resistentes a beta-lactámicos, se continuó con el aislamiento de al menos 5 colonias para identificarlas y posteriormente hacer la sensibilidad antimicrobiana, ya sea con métodos fenotípicos y métodos genotípicos, que es lo que estamos trabajando
en mayor profundidad ahora. Interesantemente, encontramos que en promedio los potrillos, independientemente de su edad, en promedio tenían aproximadamente el 16,75% de los potrillos presentaron bacterias resistentes a beta-lactámicos en su microbiota. Entre los que encontramos, principalmente encontramos Escherichia coli, obviamente, también encontramos Klebsielas y encontramos un Enterobacter. La mayor cantidad de cepas resistentes a betalactámicos en potrillos fueron en los potrillos de menor edad. Si bien el promedio era de 16%, en los potrillos más chiquitos las cepas resistentes se encontraron entre un 21 y un 33% de los potrillos. Y algo muy interesante es que ninguna cepa resistente se encontró en potrillos de 6 meses. Es decir, que cuanto más chiquitos eran los potrillos, estaban más colonizados por cepas resistentes y después esas cepas no las pudimos volver a aislar a través del tiempo. Por lo cual hipotetizamos de que quizás sean parte de una microbiota transitoria, lo cual también sería bueno. ¿Sí? Estos 3 microorganismos que pudimos aislar, E. coli, Klebsiella y Enterobacter, forman parte del grupo ESCAPE que llamamos al principio como bacterias de mayor importancia porque pueden ser MDR, porque pueden generar infecciones graves e intrahospitalarias. También en el enfoque, una salud. Dentro de lo que se estuvo viendo fue ir estudiando qué tipo de beta-lactamasas tenían estas cepas, ¿sí? A medida fenotípica y genotípica empezamos con ZXM recién, pero la idea es ir estudiando todas las demás para saber si eran beta-lactamasas de espectro extendido, las BLE, si eran AMC o si eran carbapenemasas. Acá tenemos cómo fueron estudiándose estas cepas y dentro de lo que es una beca de un estudiante del grupo, que es Nicolás Martinolier, se encontraron que muchas de las cepas estudiadas presentaron BLE y AMC y que la mayoría de estas cepas que se pudieron aislar de esta manera, digamos, poniendo el screening de una cefalosporina de tercera generación, además de ser resistentes a beta-lactámicos, eran resistentes a sulfonamidas, a tetraciclinas, a quinolonas y al cloranfenicol y por lo tanto son consideradas MDR, o sea, cepas MDR que estaban presentes en potrillitos pequeños en su microbiota sin tener signos clínicos. ¿Sí? Y un reporte muy interesante que pudimos encontrar es que encontramos un aislamiento de Enterobacter que en colaboración con el doctor Javier Mas de Diagnotest, que también es parte de la cátedra de infecciosas, pudimos llegar al diagnóstico preciso del Enterobacter. Este Enterobacter fue aislado de un potrillo de un mes de vida, un sangre pura de carrera de solo un mes de vida, y es un Enterobacter que pertenece al complejo Enterobacter cloacae. No sé cómo se pronuncia, pero creo que sería Enterobacter ormachei. Y esta cepa, además de presentar resistencia a beta-lactámicos, como al amoxiclavulánico, a ceftazidima, cefotaxima, cefoxitina, presentó sensibilidad intermedia a cefepime y a imipenem. También fue resistente a quinolonas y sulfonamidas, por lo tanto se considera una cepa MDR. Y mediante pruebas fenotípicas, falta todavía la confirmación genotípica, pero fenotípicamente, mediante las pruebas de MSIM y ESIM, pudimos confirmar que es productor de una metalo-beta-lactamasa. Y algo muy importante es que buscamos en todos los buscadores posibles y por haber, y encontramos que no hay otro reporte de Enterobacter productor de carbapenemasas en equinos, así que este sería el primer reporte. Y la relevancia de que no solamente es el primer reporte, sino que es el primer reporte en un potrillo de un mes en el cual el microorganismo no está generando una infección, sino está como parte de la microbiota, muy probablemente transitoria de ese animal, porque no lo pudimos volver a aislar. Resumiendo un poco de qué importancia tiene la microbiota y cómo esto también está muchísimo más estudiado a nivel salud humana, en este paper que es de 2022 encontraron que hay una diversidad muy grande en genes de resistencia en la microbiota de mujeres, madres y recién paridas y linkeados a neonatos, o sea, los neonatos en su microbiota intestinal tenían un montón de genes de resistencia a un montón de antibióticos. ¿Sí? Y eso estaba muy relacionado a países de bajo o mediano desarrollo. Lo relaciona mucho a los ambientes hospitalarios, a nivel de higiene y de lavado de manos de
los operarios, a qué es lo que porta o no la madre. Entonces, esto que se ve en humanos muy probablemente sea lo que nosotros también estamos viendo en los potrillos, ¿sí? Entonces, resaltar de nuevo el enfoque de una salud, que esto pasa y que estamos en contacto todos porque vivimos en un mismo mundo. Entonces, también entender un poquito qué pasa con la microbiota normal es relevante porque muchas veces pueden generar transmisión de esos genes de resistencia a otros microorganismos que quizás pueden tener mucho más impacto en la clínica. Entonces, para ir cerrando, resaltar siempre el enfoque One Health. Ahí encontré un loguito de One Health que incluye al caballo. Recordad que la prevención de las enfermedades es un punto importantísimo para no tener que usar antimicrobianos y por ende aumentar el aceleramiento de la resistencia antimicrobiana, que una vez que esas infecciones están establecidas, hay que usar de manera racional los antimicrobianos para cuidar las opciones que tenemos. Hay una lista en veterinaria que están los tipos de antimicrobianos en cuáles están de uso restringido, prioritario y demás, que eso es re importante tenerlo en cuenta para poder seleccionar mejor los antibióticos, que si hacemos un cultivo de antimiograma no da lo mismo usar cualquiera de los que me dieron sensibles, que de los que me dieron sensibles tengo que seleccionar el más adecuado para cuidar los antibióticos. Y por último, también pensar de que el estudiar los mecanismos de resistencia hace que sepamos qué está circulando y qué es lo más adecuado para tratar. Por último, recuerdo que la semana del 18 al 24 de noviembre es la semana de concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos y que el lema de este año es: actuemos ahora, protejamos nuestro presente, aseguremos nuestro futuro. Así que me voy contenta sabiendo de que se pudo saber un poquito más de qué pasa en equinos y la resistencia, y también que todos nosotros como agentes de salud tenemos un rol importantísimo en la educación a la comunidad, tanto a los tutores, a los propietarios, a la familia, a cualquier individuo que esté cerca nuestro. Es importante poder transmitir un poquito de la relevancia de este fenómeno que es una problemática actual y que se espera que cada vez sea un problema mayor. Entonces es importante tomar conciencia y poder generar conciencia en quienes nos rodean. Finalmente, agradezco a todo el grupo de trabajo, a gente que ya ha pasado y que ya no está más, a gente que se ha ido y ha vuelto, a gente que sigue, a todos los que estamos desde el principio, porque todos estos resultados muchas veces son resultados de algunas tesis, de algunas becas, y eso hace que podamos seguir generando conocimiento. Y por último, muchas gracias a todos por prestarme atención hasta esta hora. Bueno, muchas gracias, Carla. La verdad que diste, creo que un panorama de las principales problemáticas, ¿no? Por supuesto que en el mundo equino hay otras tantas, difícil de abordar en este pequeño Imposible. espacio, pero creo que lo hiciste de maravilla y nos sacaste bastantes dudas y nos diste a conocer también varias de estas cuestiones. No sé si alguno quiere desmutearse y hacer preguntas, desde Sí, por ahí es ya más fácil hay que leer en el chat, así hay una interacción más fácil. tal cual. Bueno, están por un lado agradeciendo mucho justamente la disertación. Acá pregunta, no sé si Enrique querés desmutearte y hacerla directamente vos, la pregunta. Si no, la voy leyendo y agregás cualquier cosa si querés. Pregunta, dice, en un tratamiento antibiótico, ¿darías un bactericida con un bacteriostático en el mismo tratamiento? Y no se Es una pregunta recomienda, que en hace. realidad, sí. No se recomienda porque cuando uno necesita que la bacteria esté viva para actuar y el otro la mata, entonces tendrían efectos no potenciadores. Y acá también Enrique pregunta, ¿cada cuánto harías un laboratorio en un equino con una infección? Como para saber si fue bajando exitoso el tratamiento, ¿no? Como si fue exitoso ese tratamiento. ¿Te recomendarías o cada Depende cuánto muchas veces harías? de cuál es la infección, ¿no? Va a depender de cuál es la infección. Obviamente, si es algo sistémico, si se piensa en una septicemia, va a ser mucho más frecuente a que si es un absceso, ¿no? Porque muchas veces la importancia de hacer el cultivo de antibiograma, de no hacerlo nunca o empezar a incorporar esa práctica de una manera más rutinaria, es porque vos sabés qué cepa es y a qué es sensible esa particular. Porque muchas veces se empieza con tratamiento empírico, con uno, con otro, y cuando ya se hace el cultivo,
ese microorganismo estuvo expuesto a un montón de antimicrobianos también, entonces estuvo seleccionando cepas resistentes. Entonces, no hay que esperar a probar 200 cosas antes del cultivo. Y por ahí, no sé, depende si es una, no sé, una cepa, un absceso, que es algo por ahí más local, con el cultivo y antibiograma inicial y probar con el antibiótico, a lo cual fue sensible, si esa clínica va mejorando, me parece que eso es un gran indicador. Va a depender de un montón de factores, me parece. Pero principalmente de cuál es la infección y cuál es el microorganismo, de dónde está. Carla, perfecto, gracias. Yo me refería por ahí al nivel de fibrinógeno, que por ahí es más, o sea, se puede ir llevando más a corto plazo, ¿no? Claro, sí, fibrinógeno, leucocitos, eso va a depender de ponerle en rodo puntualmente, va a depender de la clínica, porque si vos empezás a tratar y ya el potrillo baja la temperatura, respira mejor y ahí vas a ir decidiendo cuándo repetirlo en el laboratorio. Parece que la clínica no deja de ser soberana nunca. Perfecto, gracias. También acá tiene levantada la mano Diego, podés si querés desmutearte y hacer la pregunta. Perdón que solo tengo audio. No hay problema. Excelente la charla, la verdad que muy, muy, muy linda. Una consulta, porque hay algo que yo como veterinario, como clínico, me mata la cabeza y es la pelea y un poco la docencia que trato de hacer con el uso de las penicilinas, ¿tá? De las distintas penicilinas. O sea, no es lo mismo una sódica, una benzatínica que una procaínica. Y a veces puede ser, no sé, una adenitis, como vos bien lo dijiste, que sigue siendo la penicilina el antibiótico de elección. Muchas veces cometemos el error, digo, cometemos, aunque no considero que lo haga, pero que sí se comete en la clínica general de subdosificar. ¿Eso también contribuye mucho a este problema o no? Sí, sí, obviamente. Es como empezaba la charla con esto que decía Fleming Tal en cual. su lectura del premio Nobel, ¿sí? El exponer a los microorganismos a dosis subóptimas muchas veces hace que no se logren matar en la totalidad y sobrevivan algunas que pueden resistir a esos antimicrobianos. La realidad es que Streptococcus como género es muy sensible es como una característica del género que tenemos a nuestro favor, que es muy sensible a la penicilina. Entonces, hay muy pocos reportes de resistencia a penicilina, por lo menos hasta ahora. De todos modos, también hay que considerar de que puntualmente en adenitis equina, algo que nosotros en nuestra práctica no se suele hacer es, no se recomienda hacer el tratamiento con penicilina una vez que ya tiene los linfonódulos No, con por pus. supuesto. Sí, sí. Pero es lo que más se hace. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, lo veo con pus, no le doy antibiótico, le pasa algo, el dueño me mata. Esa es como la típica Tal justificación. cual. Sí, sí, de La acuerdo. recomendación para adenitis es tratar cuando empiezan con signos tempranos como es la hipertermia. Si vos tenés un brote que ya sabes que empezaste con signos de adenitis y algún caballo tomás la temperatura y tiene hipertermia, ese es el momento adecuado para tratar porque evitas que llegue al linfonódulo y genere el absceso. Sí, sí, por Si ya supuesto. empezó el absceso, la verdad que el tratamiento más adecuado es el local, porque muchas veces la penicilina no llega al absceso de una concentración No adecuada. iba, Entonces, sí, perdón, no iba puntualmente, lo puse de manera de ejemplo porque entiendo eso que decís y por supuesto. Ahora sí digo al uso de muchos antibióticos que usan a base de penicilina, que tienen una combinación de las tres penicilinas, ¿tá? Y que sí, entonces estamos dando una baja dosis de penicilina día, a eso me refiero, sí. porque Bueno, no ahí es lo justo estoy mismo. leyendo cuando también está combinada con estrepto. Y hay veces que vos decís, no sé, necesito solo penicilina, pero tengo con estreptomicina. Y bueno, se da todo. Y también hacemos lo mismo, porque también como vimos, cada vez que nosotros damos antimicrobianos, aunque sean lo más adecuado para una infección particular, exponemos a toda la microbiota de ese animal a ese antimicrobiano. Claro. Entonces ese es el enfoque también, que no es solamente que estamos tratando a la infección particular, que muchas veces hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo de la manera más adecuada. Por eso también cuando mandamos a hacer un cultivo de antibiograma, por más de que nosotros tengamos una lista de 100 antibióticos que sean sensibles, hay que elegir el grupo más adecuado. Dice, a mí me reporta, no sé, es sensible a imipenem. Y también que en el caballo usar imipenem es carísimo, ¿no? Pero no voy a usar imipenem, voy a usar algo que sea más acorde a la infección que tiene, ¿sí?
Bueno, eso también es importante de incorporar. Y antecedentes de resistencia a ceftiofur, porque veo también que se está usando demasiado, para mi gusto, y bueno, nada, quería saber si ya tenían algún trabajo. De Septiofur, nada, de resistencia, por lo Ok. menos lo que nosotros estudiamos, es muy difícil estudiar el 100% de los Sí, microorganismos que sí, afectan al caballo, ¿no? Más sin del duda. área de bacterio, ¿no? El tema es que también hay un montón de otras infecciones que son oportunistas, y ahí sí es un problema también. Por esto mismo, porque los oportunistas suelen ser microorganismos que son residentes, normales, que están expuestos un montón a antibióticos por ser parte de la microbiota o porque están en el ambiente, como puede ser, no sé, pseudomonas. Es una bacteria que ya es naturalmente resistente a un montón de cosas y que puede estar expuesta a un montón de antimicrobianos que hace que se seleccionen clones resistentes. Entonces, esa es la gran problemática que cada vez aparece más, ¿no? Otro tipo de bacterias que si bien no son patógenos oportunistas, primarios, pueden actuar como oportunistas y también quizás no se diseminan como un brote con esa problemática, pero sí en el caso individual de un caballo que está infectado por una pseudomonas que es multiresistente, te va a traer un problemón en ese caballo puntual. ¿Sí? Quizás no se transmita a otros, pero en ese caballo sí va a ser un problema. Claro. Bueno, Muchas ahí también se gracias. siguen sumando como a esa misma pregunta, ¿no? Un poco de me sumo a esta consulta de Diego, ¿sabés si la formulación benzatínica y procaínica de penicilina alcanzan concentraciones inhibitorias para este estreptococo? Eso Vuelvo a lo pregunta mismo. Sabri. Sí, Sabrina, no es lo más recomendado tratar cuando vos tenés adenitis clásica de vías aéreas superiores. No se recomienda, de hecho. Porque muchas veces cuando vos lo tratás, hay veces que la concentración hace que la infección se detenga, el absceso no crece, pero cuando sacás el antibiótico vuelve. De hecho, hay algunos reportes que dicen que si tratás en esa fase, muchas veces es más fácil que se produzca un portador. Entonces, generalmente, si tenés abscesos, lo mejor es drenar los abscesos y hacer tratamiento local. Generalmente, los antimicrobianos se dejan si hay disnea o si hay un cuadro un poco más grave, como puede ser obviamente una adenitis bastarda, sí o sí tenés que tratar con antimicrobianos. Pero no es lo más recomendado tratar cuando están en esa fase, porque tampoco llegan al interior de los abscesos a una concentración óptima. Sí, igual encontraron bastante resistencia a céfalo de tercera, ceftazidima, que lo usaban como tamizaje, ¿no? Sí, en Yéndonos a los a la otra parte de enterobacterales, la, increíble, claro, increíble. Sí. de la charla, digamos, como para Sí, sí, cambiar un poco contrastar. y Sí, mover un porque es poco eso la... también, claro, uno piensa solamente en los patógenos, sí, cuando está enfermo, pero sí, cada vez que damos un antibiótico está expuesto y esos antibióticos no solamente afectan a ese animal, sino como el enfoque de una salud. Esos animales defecan, esos microorganismos van al ambiente, del ambiente van a otros animales, pueden tener contacto con el humano, con otras especies, es como que está todo conectado con todo. Entonces, cada vez que damos un antimicrobiano tenemos que ser conscientes de todo lo que se genera o lo que potencialmente se podría generar. Y respecto a una consultita que me quedó, a ver si entendí bien, este clon, vuelvo a cambiarte, nos vamos para la primera parte de de la charla que hablabas del clon este multiresistente, que no me acuerdo el De número, rodo, de el Rodococo, tal cual, 22.700. ese. Em, ¿Está asociado solamente es un clon multiresistente o además tiene la aportación, puede tener el mismo plásmido este que vos hablabas de virulencia, de las cepas que son virulentes y ser no solamente un clon con características de multiresistencia, sino también de esta virulencia? ¿Tenés idea? Sí, No. todo en los que está Es- reportado es en los que tienen VAPA, que son los que producen cuadro Son, clínico entonces que negativo. tienen las dos posibilidades, Sí, digamos, la pero lo virulencia. pueden pasar a los clones, a las cepas no virulentas. Porque lo que está hipotetizado es que el plásmido de virulencia les genera muchísimo gasto energético a la bacteria. Entonces, como que hay un equilibrio, una transición entre cepa Sí, en virulenta y no términos virulenta, generales como que se van pasando el plásmido y que cuando está en vivo lo necesitan, entonces la mayoría lo tiene, y cuando están en el ambiente, medio como que lo eliminan, lo agarran, lo eliminan, lo agarran. Entonces es como, por eso es un conjunto, como no solamente pensar en las virulentas, sino que en las avirulentas también son reservorias de esas y pueden captar el plásmido de virulencia potencialmente. Entonces, por eso, como todo el entonces estas tendrían los dos plásmidos, el de virulencia y además el de las de multiresistencia. Estados Unidos tienen todo, sí. Claro que las hace un combo bastante
interesante, ¿no? Con estas dos Sí, aparte fue características. eso, tipo, fue Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, de repente empezó en Irlanda y ahí todos dijimos, apa, llegó a Irlanda. Y ahora este paper es de octubre, así que, bueno, está bien que las cepas son de antes, pero está reportado recién, Japón. Bueno, Entonces también es esperemos que no importante llegue acá, ¿no? vigilar, porque si no, los caballos se mueven un montón, igual que el humano. Claro, tal Entonces, cual. pensar que las cepas son locales, ese pensamiento de frontera ya no existe más hace muchos años. Y más Rodococos, que puede ser habitante del tracto gastrointestinal. Si es colonizado por este clon multiresistente y pasas y llevas a un caballo de un país a otro, lo va a llevar, lo va a dejar en el ambiente y va a perpetuar, porque como que tiene una facilidad para reproducirse y también pasar ese plásmido a Claro, hay otras que pensar mascotas. mucho también que a veces uno, el que no está en el ambiente o veterinario, porque por ahí he visto que también habían de otras profesiones, esto de que también los caballos se trasladan, ¿no? A otros Sí, países, sí, por eso más no hay los más que son de fronteras. polo, Exacto. no hay una frontera, así que bueno, es No, válida no la viajan tanto como aclaración, nosotros que tenemos turismo y todo el tiempo así, pero se mueven. Entonces, en ese tal movimiento cual. internacional, lo que pasa hoy en Estados Unidos, quizás después es el problema nuestro. Entonces también vigilar o monitorizar qué es lo que está dando vueltas acá es re importante, porque no es lo mismo que, bueno, hasta ahora no tuvimos ningún reporte de rifampicina resistencia, que es buenísimo, porque la idea es que si se encuentra algo compatible, se busca este clon, pero hasta ahora no hemos A tenido, ver, gracias es a claro que Dios, lo es que un no gran se, resultado eso. lo que no se busca no se encuentra, ¿no? Por Es que supuesto, es de este así. hallazgo, como decís, del Enterobacter, es bueno, si Mm, uno no está buscando, pasan totalmente tal cual. silenciosos, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos agradecimientos, excelente charla, bueno, también no sé si Bueno. querés recordar, porque en algunos pedían el mail de contacto, si no, bueno, de todas maneras después si no Ah, bueno, lo si lo escribo querés acá, poner me ahí lo habían puesto en la presentación, a ver si puedo escribir. si lo querés recordar ahí en el chat. Si no, cualquier cosa nos escriben y hacemos el contacto, le pasamos el mensajito Tenemos y de paso aprovecho para hacer propaganda, que tenemos un difusión. Instagram de Quinos en el cual solemos publicar hallazgos o cosas del grupo, que no me acuerdo el nombre, pero el grupo se llama Infeccio Equinos. Bien. Así que si buscan Infeccio Equinos FCBUA, lo van a encontrar en Instagram, así que nos pueden seguir y ahí tratamos de publicar cosas interesantes, como para tener un ida y vuelta también. Bueno, Carla, creo que te hemos exprimido, te hemos disfrutado, así que si no hay ninguna otra pregunta, te dejamos libre y te agradecemos muchísimo la participación, que para nosotros como comisión de la ABDL es sumamente importante difundir todos estos temas de resistencia a los antimicrobianos, tratando de ir viendo y abarcando las distintas especies animal, digamos que es muy diferente a lo que ocurre por ahí en la parte de medicina, de medicina humana, ¿no? Que siempre hablan de la persona, que nosotros tenemos que abarcar la problemática que ocurre en animales de producción, animales de compañía, y a veces, Sí, como sí, vos que decís, son los todos equinos mundos diferentes, sí. son todos mundos que se tocan, pero que también tienen sus problemáticas particulares y sus cuestiones con respecto a la resistencia en particular. Así que, nada, te agradecemos Yo muchísimo mil gracias este, por invitarme y eso, me parece súper importante poder difundir lo que pasa en todas las realidades. Porque como decía al inicio, cuando vos buscas una salud, tal está cual. el chanchito, el ave, el bovino, el perrito y el gato y el caballo no aparece nunca. Y también tener un poco más de conciencia de eso, ¿no? Que en el caballo también está esta problemática y también tenemos contacto con humanos, con otras especies y demás. Así que bueno. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, un Bueno, placer muchas haber visto gracias. semejante trabajo de investigación que vos y tu equipo vienen haciendo, así que te agradecemos. En nombre Muchas de la gracias. ABDL te agradecemos mucho. Y bueno, podemos Muchísimas dar un gracias. aplauso si Bueno, quieren y muchas gracias a todos ver, los que estuvieron poner su presentes. Sé que videíto, las muchos no caras. podían y pidieron el video. No sé si eso después se difunde, cualquier cosa lo difundimos en el Instagram. Sí, eso vamos a ver la manera en que les llegue. Así que bueno, Bueno, muchas gracias, Vale. Gracias a todos. nos estamos Adiós. viendo en una próxima charla que estaremos organizando más adelante, seguramente. Saludos y muchas Buenísimo. gracias a todos los que participaron. Hasta Adiós. luego.